Imagínense ustedes qué concentración de la riqueza. Mientras el 20% más pobre sobrevivía apenas con el 2.9% del PIB, y para el 2014 el 10% de la población llegó a concentrar el 45% de la riqueza. Estamos hablando que aumentó la concentración de la riqueza, lo que evidencia el incremento de la concentración en cada vez menos familias en Guatemala. A los datos anteriores hay que agregar lo que el INE dio a conocer en diciembre del 2015, cuando socializó los resultados de la ENCOVI, en los que demuestra que los índices de pobreza y pobreza extrema han aumentado considerablemente. Así, la pobreza en Guatemala aumentó, imagínense, 8.1 porcentuales, llegando a 59.3% en relación con los resultados de la última encuesta realizada en el 2006. Mientras la pobreza extrema nacional se incrementó del 15.3% en el 2006 al 23.4% en el 2014. Estamos hablando de un aumento de un 10%. Actualmente se estima que la pobreza nacional afecta a 9 millones de personas de un total de 16 millones. No nos preguntemos por qué hay tanta violencia en nuestro país. No nos preguntemos por qué cada día muchos jóvenes dejan sus comunidades cuando tenemos casi 10 millones de pobres en Guatemala. O sea, cerca del 60% del total de la población nacional en Guatemala es pobre, de los cuales 3.7 millones viven en extrema pobreza, mientras la pobreza general se encuentra en su pico más alto de los últimos 15 años. Hace 4 años, en 2012, eran extremadamente pobres 10.5 de cada 100 guatemaltecos que trabajaban. Hoy la cifra es de 21%, o sea, se dobló el número de personas extremadamente pobres. El punto no es que las personas no trabajen, el problema es que lo que devengan no les alcanza para subsistir. Trabajo hay, pero es un trabajo mal pagado. La reciente ENCOVI también indicó que el departamento más pobre ahora es Alta Verapaz, cuya mayoría de la población es quechí, en donde el 83.1% de su población se encuentra viviendo en pobreza. Imagínense un departamento en donde 83% de su población es pobre. Este informe además detalla lo que ya se sabía, que la pobreza en la población indígena subió de 75% a un 79.2%. La posesión y tenencia de la tierra cultivable es otro factor que determina las bases de las relaciones desiguales de poder en Guatemala y muestra la histórica corrupción. Ahí se reflejan los altos niveles de concentración. Según el MAGA, el 59% de los productores en Guatemala, productores en subsistencia, poseen el 17% de la tierra cultivable, mientras el 0.5% de los productores comerciales concentran el 70% de la tierra cultivable. Actualmente, el acceso a la tierra es para los pueblos indígenas, mestizos y ladinos pobres determinante para su subsistencia. Un buen número han logrado con donaciones de las deudas agrarias, pero aún falta lograr la certeza jurídica que les garantice la tenencia de la misma. Si bien existen algunos progresos en contra de la pobreza, pero esta ha sido en buena parte gracias a las remesas que envían en su mayoría quienes viven y trabajan en los Estados Unidos. Así, por ejemplo, solo en el 2015 Guatemala recibió 6.200 millones en remesas, un equivalente a 48.000 millones de quetzales. ¿Qué haríamos sin todos los hermanos que trabajan y viven en Estados Unidos? A pesar de este aporte, que en buena parte va para familias que viven en el interior del país, en su mayoría indígenas, la desigualdad entre ciudad versus campo y entre poblaciones ladinas versus indígenas sigue siendo persistente y sumamente peligrosa. Pobreza y desigualdad están arraigadas entre generaciones y estratificadas a lo largo de raza, género y entorno rural. Entre los pueblos indígenas son las mujeres de las zonas rurales las más marginadas porque no acceden a una educación de calidad, vivienda digna y menos a servicios de salud adecuados.
Esto provoca altos niveles de mortalidad materna y desnutrición. Por ejemplo, del total de partos a nivel nacional que atienden los servicios de salud estatal, solo el 30% corresponde a mujeres indígenas, dejando fuera a 7 de cada 10 madres indígenas. Aunque hay que plantear que algunas no están dispuestas a usar estos servicios por el racismo que opera en esas instituciones. El índice de desarrollo humano del total de la población guatemalteca es de 0.54, perdón. Pero el de las mujeres es 3 veces menor, 0.17. Además, en el campo político, las mujeres indígenas han carecido de una representación significativa y, sobre todo, de una representación digna. Por ejemplo, en la legislación del 2008, de 158 diputados, llegaron 4 mujeres indígenas a ser diputadas. Y en la legislatura del 2012, 2, y para el periodo actual, solo hay 1. De igual manera, en el poder local están permanentemente excluidas. En la pasada elección 2015, de 338 alcaldías, solo 1 fue obtenida por una mujer indígena. A los bajos números hay que agregar que las mujeres indígenas electas responden contradictoriamente a los intereses de sus partidos políticos, en parte por el enraizado patriarcado y los niveles de corrupción en los que el sistema está inmerso. Es lamentable, pero es una realidad que, con pocas excepciones, las mujeres indígenas electas en el poder legislativo o municipal no responden a las demandas de las mujeres y de los pueblos indígenas de donde provienen. La incongruencia de la mayoría de diputadas indígenas se da en medio de la desigualdad en la que viven la mayoría de las mujeres a nivel nacional, la cual se triplica en comparación con los hombres. Un análisis puede ser que las diputadas indígenas y algunas otras mujeres que llegan a espacios políticos dentro del Estado terminan subsumiéndose simultáneamente dentro de la internalización del racismo, del machismo, de la opresión de clase y de la corrupción a las que han estado permanentemente expuestas. En términos generales, en el organismo legislativo en el periodo 2008 al 2012 sumaron por primera vez 19 diputados indígenas de diferentes bancadas y se intentó construir el Foro Indígena Parlamentario, a cuyas manos llegaron 10 iniciativas de ley propuestas por organizaciones de mujeres y pueblos indígenas que buscan cumplir compromisos plasmados en el Acuerdo sobre Identidad. Algunas de estas son la Ley de Lugares Sagrados, la Ley de Consulta a Pueblos Indígenas, la Ley de Generalización de Educación Bilingüe, reformas a la Ley del Consejo de Desarrollo Rural, reconocimiento del Comité para la Eliminación de Discriminación, Ley de Jurisdicción Indígena, Ley de Desarrollo Rural, entre otras. A pesar del trabajo organizativo y técnico de las organizaciones indígenas a la fecha, vean ustedes, ni uno solo de estos anteproyectos de ley ha sido aprobado por el Congreso, lo que evidencia la marginación de las demandas indígenas. De hecho, en múltiples espacios se discute el hecho de que para aprobar una ley se necesita comprar a 105 diputados. Bueno, yo creo que ya llegamos con el tiempo. Muchísimas gracias. Yo hice un documento un poco más amplio, pero espero en otra oportunidad tener el espacio para poder compartirlo. Solo quisiera terminar diciendo que estos datos muestran realmente cómo la corrupción ha minado la vida cotidiana e histórica de los pueblos indígenas. Que si alguien ha recibido el impacto de la corrupción han sido las comunidades, especialmente rurales y que viven en pobreza. Y ese es el gran reto en estos momentos en el país. ¿Cómo usamos estratégicamente lo que está ocurriendo para tratar de construir otro país, para tratar de erradicar y de enfrentar una corrupción que es histórica y que es estructural? Muchas gracias. Bien, hemos escuchado las interesantes aportaciones de la doctora Irma Alicia en torno a que
La corrupción en sí está enraizado, que no es coyuntural para empezar, sino que es estructural. Entonces vamos a escuchar también en la línea de esta temática sobre cuál es el desafío en sí sobre el nuevo gestor público, y que tiene que ver con no solo con el quehacer cotidiano del ciudadano, sino también los gestores públicos y nosotros, nosotras, si vamos a estar en espacios de decisión, pues tiene que ver con eso. Y para ello pues tenemos la participación del doctor aquí Luis Fernando Mac, por favor.